Muy buenos días tengan ustedes hoy. Bienvenidos a su noticiero favorito. Del día de hoy yo, Angie Gómez, les estaré acompañando como su conductora. Espero que se encuentren bien y atentos porque esta es nuestra programación del día de hoy. Iniciamos esta sección recordando que la peste negra es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores como las ratas portan esta enfermedad, la cual se propaga por medio de sus pulgas. Las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por una pulga que porta la bacteria de un roedor infectado. En casos excepcionales, la afección se puede contraer al manipular un animal infectado. Dicho esto, el médico francés Charles Delorme es quien diseñará el atuendo para los médicos de la plaga. Este icónico diseño se caracteriza por una enorme bata de cuero encerada o tela gruesa hasta los tobillos, guantes del mismo material, lentes y sombrero de ala ancha. Pero lo más característico de su extravagante atuendo es la máscara con forma de pico de ave, la cual estará llena de plantas aromáticas y algunas otras sustancias. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una de las enfermedades endémicas que ha azotado más fuertemente a nuestro continente. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda que causa hemorragia y es producida por la picadura de un mosquito. El término amarilla alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. Hoy hablaremos del SIDA y el cólera, enfermedades que a lo largo de los años siguen estando presentes día a día. Primero hablaremos del SIDA, cuya enfermedad es de transmisión sexual y esta se transmite de dos maneras. La primera es por contacto sexual y la segunda es por una transfusión sanguínea de una persona infectada. La segunda enfermedad que trataremos hoy es el cólera. Es una enfermedad intestinal aguda causada por consumir alimentos en mal estado o agua contaminada. Y ahora sí vamos con nuestra nota de cultura del día de hoy. En nuestra sección cultural hablaremos del Foro Mundial para la Lucha contra el SIDA y el Cólera. Este ha salvado la vida de 38 millones de personas desde que se puso en marcha en el año 2002. Sin embargo, estos avances se podían ver frenados por la evolución de la pandemia del COVID-19, la cual ha interrumpido numerosos programas contra estas enfermedades. Pero expertos llaman a no interrumpir la aportación de recursos en la investigación para cumplir con los objetivos que propone la ONU para el 2030 de acabar el SIDA y el cólera. Escorbuto. El escorbuto es una de las enfermedades que azotó más fuertemente en los viajes marítimos. El escorbuto es una enfermedad que se caracteriza por la falta de vitamina C, ácido ascórbico en la alimentación. El escorbuto causa debilidad general, anemia, gingivitis y hemorragias cutáneas. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la malaria y la sífilis. La malaria es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas similares a los de la gripe y la anemia. Esta es causada por un parásito. Este se transmite a los humanos a través de la picadura de los mosquitos anófeles infectados. Después de la infección, estos parásitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí maduran y producen otra forma de parásitos llamada merezoitos. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos. Se multiplican dentro de estos para infectar más glóbulos rojos. Los síntomas pueden aparecer entre 8 a 72 horas después de la picadura. La sífilis es una ETS que puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte si no se trata de una manera adecuada. Los síntomas en los adultos se dividen en fases. Estas fases son sífilis primaria, secundaria, latente y avanzada. Se puede contraer sífilis mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales, anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o la boca. La sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su bebé en gestación. La sífilis se llama la gran imitadora
porque tiene muchísimos síntomas posibles y muchos de estos se parecen a los síntomas de otras enfermedades. La llaga de sífilis, que aparece justo después de infectarse por primera vez, no produce dolor y se puede confundir con un pelo encarnado, una cortadura con un cierre o un golpe que no parece dañino. La gripe española fue notificada de forma oficial por primera vez el pasado 4 de marzo en Estados Unidos y fue esparcida al resto del mundo por las tropas estadounidenses enviadas a Europa por la guerra mundial que se está efectuando actualmente. Ha recibido el nombre de gripe española porque la prensa española le ha dado mayor importancia a la pandemia que en otras partes de Europa. Además, no ha censurado la información referente a la enfermedad. Aún no hay certeza de cómo la gripe española llegaba a nuestro país. Se presumen dos hipótesis. La primera dice que esta llegó por medio de una embarcación con tripulación contagiada proveniente de Barcelona, mientras que la segunda hipótesis apunta a un paquete infectado que llegó al correo de Bogotá. La gripe española ha sido bautizada como el abrazo de Suárez, por el apellido de nuestro presidente Marco Fidel Suárez, quien hasta el momento no ha tomado medidas concluyentes para evitar la propagación de la pandemia. Tenemos que tener en cuenta que nuestro país posee altos índices de pobreza y el hacinamiento es común en muchos sectores. Además, la salubridad y los servicios públicos deficientes, al igual que la poca asistencia médica que hay actualmente, ha ayudado a que la enfermedad se siga propagando rápidamente. Santa Fe, Bogotá, la ciudad más grande de nuestro país, la cual posee alrededor de 120.000 habitantes, ha registrado un gran número de contagios, pues 80% de su población ha enfermado y hasta la fecha alrededor de 1.500 personas han fallecido. Muchos de estos han muerto en sus casas o en las calles, teniendo así que utilizar a los presos como sepulteros. Viruela. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus que se caracteriza por provocar fiebre y por la aparición de ampollas de pus en la piel, que al secarse quedan en forma de costras y al caer dejan cicatrices permanentes en la piel. En otras noticias, el COVID-19 ha afectado enormemente a Colombia, pues desde su llegada al país el 6 de marzo de 2020 hasta la fecha se han reportado aproximadamente 998.000 casos, de los cuales 901.000 personas han superado la enfermedad y 29.000 han perdido la vida. Esta pandemia no solo ha significado un riesgo incesante para nuestra salud, sino que a su paso ha ido sumiendo al país en una crisis económica en diferentes sectores. El sector hotelero, educativo, de transporte y algunos establecimientos de comercio, tales como peluquerías, restaurantes, entre muchos otros, se han visto enormemente afectados, pues con el aislamiento preventivo obligatorio impuesto por el gobierno nacional a inicios de la pandemia, es decir, a mediados del mes de marzo, muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, reduciendo así el número de ventas de sus productos o servicios a prestar, generando menos rentabilidad y por consiguiente la quiebra de sus negocios. En el resto del mundo el panorama no ha sido distinto. Miles de negocios han quebrado y algunas ciudades de Europa como París y Madrid han tenido rebrotes, obligando al cierre de comercio e instituciones educativas y a un nuevo confinamiento. Luego de esta breve introducción comenzaremos la sección de historia dando unas fuertes noticias. Un brote endémico de fiebre amarilla ha estado afectando fuertemente a los habitantes del país en la costa caribe de nuestra patria. Logramos identificar la fuente hace poco, pero lastimosamente no se han podido contener los brotes, ya que estos siguen esparciéndose alrededor del país, mayormente gracias a los viajes en barco de vapor alrededor de el río Macarena. Ahora pasemos con Alison para más noticias de entretenimiento. Última hora. Acaba de fallecer la reina María II de Inglaterra a causa de viruela, poco después de medianoche del 28 de diciembre del presente año en el Palacio de Kensington. Al parecer, la reina contrajo la enfermedad a fin de año. El 5 de marzo será sepultada en la abadía de Westminster. Terribles noticias nos reporta nuestra compañera Alison. Es muy trágico perder a una reina como lo fue la reina María. Que en paz descanse. En otras noticias, le damos paso a nuestro compañero Oscar con su sección de cultura. El origen del cólera. Los modernos conocimientos sobre el cólera datan que a principios del siglo XIX, época en que los investigadores empezaron a profundizar en sus causas y tratamientos, siendo así que en 1817 se desatara la primera epidemia en Asia Sudoriental.
la cual se propagó posteriormente a otras regiones del mundo. ¿Qué es el cólera? El cólera es una infección intestinal aguda causada por la indigestión de alimentos o agua contaminada por la bacteria Vibrio. Tiene un periodo de incubación corto entre menos de un día y 5 días, y la bacteria produce una enterotoxina, la cual causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata prontamente. La mayor parte de pacientes sufren también vómitos. Cifras y datos del cólera. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que si no se trata puede causar la muerte en cuestión de horas. Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa. Hasta el 80% de los casos pueden tratarse con solución de hidratación oral y los casos graves necesitan rápidamente líquidos intravenosos y antibióticos. El suministro de agua potable y el saneamiento son fundamentales para controlar la transmisión del cólera y de otras enfermedades transmitidas por el agua. Las vacunas anticoléricas orales de seguridad demostrada deben utilizarse junto con las mejoras del agua y el saneamiento para controlar los brotes del cólera y prevenir la enfermedad en zonas de alto riesgo. En 2017 se puso en marcha una estrategia mundial para el control del cólera con el objetivo de reducir las muertes por la enfermedad en un 90%. Manejo de la enfermedad en Colombia y la respuesta que este tuvo. La respuesta a un brote de cólera está generalmente asociada a los servicios de salud. Sin embargo, es importante generar una respuesta intrasectorial adecuada para lograr disminuir el impacto de la enfermedad. Colombia cuenta con múltiples factores de riesgo para el desarrollo de brotes del cólera, por lo que debe mantenerse una vigilancia continua del evento. El manejo de la enfermedad en Asia, donde se desata el cólera. La clave para prevenir el cólera, controlarlo y reducir las defunciones consiste en adoptar un criterio multidisciplinario basado en la vigilancia, el agua y el saneamiento, y la higiene y la movilización social y el tratamiento de la vacuna. El origen del VIH. Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos y simios albergaban un virus similar llamado virus de la inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideraban que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viajaban por África Central. Y ahora hablaremos sobre qué es el VIH y las afectaciones que trae al cuerpo humano. El SIDA o VIH es la etapa más avanzada de la infección. Este virus causa en las personas a través del tiempo ciertas afectaciones al sistema inmunológico, el cual se encarga de proteger al cuerpo de toda enfermedad, afectándolo notablemente en su inmunodeficiencia y dejándolo frágil y abierto a cualquier posibilidad de adquirir enfermedades como el cáncer o un linfoma de cuello, y en el caso de las mujeres, un cáncer uterino. Estas enfermedades son conocidas como infecciones oportunistas del VIH. Ahora hablaremos de las cifras del contagio por VIH en el mundo. La enfermedad por el VIH sigue siendo un problema grave de salud en algunas partes del mundo. La cifra de casos nuevos de infección por el VIH en todo el mundo fue aproximadamente de 1.7 millones en el 2018 y alrededor de 37.9 millones de personas en todo el mundo tenían VIH hasta el 2018 y el 24.5 millones de ellas estaban recibiendo medicamentos llamados terapia antirretroviral, el cual combate el VIH. También en el 2018 murió una cantidad estimada de 770.000 personas por enfermedades relacionadas con el VIH en la región de África, la cual tiene la mayor cantidad de SIDA en todo el mundo, representando un 61% de todas las infecciones nuevas. Otras regiones que están significativamente afectadas por el VIH son Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe, Europa Central y Asia Central. Y ahora hablaremos de las medidas tomadas por el gobierno colombiano. Las medidas tomadas para combatir la epidemia han dado resultados positivos. Se calcula que entre los años 2000 y 2015 las nuevas infecciones por el VIH han disminuido un 35% y las muertes relacionadas con el SIDA un 24%. Estas medidas por el país de origen
África han sido que los avances médicos y farmacéuticos de los últimos años han permitido que las personas afectadas por el virus del VIH tengan una vida más larga y sana. Estos medicamentos no curan la infección, pero evitan que el virus se desarrolle y se convierta en SIDA. Gracias a estos avances, el número de infecciones se ha reducido un 40% a nivel mundial, según datos de la ONU-SIDA, el programa de las Naciones Unidas que lidera y lucha contra la epidemia. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, hay una clara desigualdad entre regiones. Es el caso de África, que concentra los mayores índices de afectados por el virus del VIH y la enfermedad del SIDA. De los 37.9 millones de personas con VIH que hay en el mundo, cerca del 70% vive en África, o sea, el 25.6% de millones de personas. Como siempre, sus intervenciones logran llenarnos de mucho conocimiento, Oscar. La situación en el mar, con el capitán James Cook, ha estado algo entreversada. Mientras los hombres zarpan a mar abierto, a sabiendas que pueden morir por la terrible enfermedad del escorbuto, este hombre ha hecho historia. Con una dieta de repollo, su preferido personal, sopa de carcasas de ganado, malta, mostaza, mermelada de zanahorias, soda, cerveza nueva y concentrado de jugo de limón, él ha logrado mantener a su tripulación libre del escorbuto. Es el primer viaje marítimo que logramos reportar sin ninguna muerte causada por esta terrible enfermedad que ha azotado por años las expediciones marítimas. El capitán nos asegura que si los tripulantes del navío siguen estrictamente la dieta recomendada por él, ninguno va a padecer de la enfermedad. Excelentes noticias. Y continuamos con nuestro compañero Wanderley en la sección de tecnología. Atención, noticia de última hora. Avances en la tecnología. Es 1890 y gracias a los avances de la tecnología, dos científicos, Helbing y Peirce, desarrollaron una forma de combatir la malaria. Esto se debe a la creación de un spray hecho de cobre y latón, que fue utilizado principalmente por los soldados en las selvas para protegerse de los mosquitos que eran los principales portadores de esta enfermedad. Se acabaron las alternativas contra la sífilis. Desde el año 1517 se ha propuesto la idea de diversas estrategias contra la sífilis. Estas incluían guayaco o palo santo, bismuto y el mercurio como formas de terapia alternativa, ya que se consideraba que los gérmenes de esta enfermedad eran eliminados a través del sudor, y los cuales no tenían muy buenos resultados. Este año, en 1943, se introduce un nuevo medicamento, llamado penicilina, que se está usando como tratamiento para la ETS ya mencionada, y que ha pasado a ser la medicación de elección por los infectados. Excelente, muy informativa su sección. Pasemos a noticias más trágicas en el mundo del deporte. Bienvenidos a la sección deportiva. Mi nombre es Camila Ávila y los estaré acompañando en la emisión de hoy. Iniciamos la sección deportiva con una triste noticia para el mundo del deporte. Nos acaban de reportar la muerte de Angus Douglas, futbolista escocés de 29 años, perteneciente al Newcastle United, a causa de la temida gripe española. Damos las condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Esperemos que ante la lamentable noticia, las ligas locales de fútbol tomen las medidas pertinentes para evitar que otros deportistas sean víctimas de esta pandemia, que ya ha dejado a más de 400 millones de personas contagiadas y a 45 millones de personas fallecidas en todo el mundo. La Conmebol ha decidido cancelar la tercera edición del Campeonato Suramericano, que se disputaría en Brasil este año, debido a las fuertes noticias que llegan de todo el mundo sobre el número de muertos que ha dejado la actual pandemia de la gripe española, y ha decidido posponerlo para el próximo año en el mes de mayo, con una fecha a confirmar en los próximos días. Esta competición tendrá como sede a Río de Janeiro, y los partidos se disputarán en el Estadio das Laranjeiras, quien recibirá a las selecciones que están afiliadas a la Confederación Suramericana de Fútbol, es decir, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Esperemos que la actual situación de la gripe española mejore y que el mundo en un futuro no tenga que vivir una pandemia de esta índole. En unos minutos volveremos con más información deportiva. Hasta pronto. Es terrible que tal talento se vaya de una manera tan lamentable.
Bueno, ahora desmintamos algunas historias con Alison de nuevo. Noticia del día. Se consideran deficientes los métodos bacteriológicos utilizados en los 3 laboratorios privados de nuestro país. Federico Lleras Acosta en Bogotá, Juan Montoya en Medellín y United Fruit en Barranquilla, por posible presencia de peste negra. Tras dicha confusión, un médico americano confirmó que no había presencia de la peste, como afirmaban los médicos. Por el contrario, el miedo y la angustia de los comerciantes están afectando de manera significativa el comercio. Es terrible que historias así se difundan, pero ya todo está claro. Pueden salir a hacer su vida normal, pobladores. Por último, una nueva noticia deportiva. Continuamos con la sección deportiva con una lamentable noticia para el mundo del deporte. La Federación Portuguesa de Fútbol en la pasada fecha FIFA informó que la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo dio positivo para COVID-19. Por ende, viajará a su residencia en Turín para cumplir con el aislamiento obligatorio. Esperemos que se pueda recuperar pronto y pueda disputar la segunda fecha de la UEFA Champions League contra Barcelona. Cristiano Ronaldo no ha sido el único deportista que ha dado positivo al coronavirus. Figuras como Kevin Durant, Paulo Dybala, Mikel Arteta, Fernando Gaviria y Novak Djokovic también han contraído COVID-19. Cabe mencionar que la pandemia inició en Wuhan, China, a finales de 2019 y se ha expandido por todo el mundo, dejando a más de 39.000 millones de personas infectadas, 27.000 millones de personas recuperadas y alrededor de 1 millón de personas muertas en todo el mundo. Además, ha impactado enormemente al mundo del deporte, generando grandes pérdidas económicas debido al cierre de escenarios deportivos y cancelación de competiciones, como la Copa América Colombia-Argentina 2020, la UEFA Euro 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La FIFA estimó que la pandemia del COVID-19 supondrá un costo este año de $14.000 millones al fútbol mundial. Es muy lamentable la noticia del jugador, esperemos que se recupere pronto y salga bien de esta. Bueno, para finalizar, les queremos decir que la intención de nuestro producto comunicativo es resaltar el manejo de estas enfermedades, las cuales estuvieron presentes en nuestro país, Colombia, exaltando la labor y los avances médicos realizados en ese momento y cómo estos solucionaron hasta llegar a la actualidad en la pandemia por el COVID-19. Muchas gracias por haber visto todo el noticiario y espero que tengan un feliz día.